Este tema me apasiona en lo personal muchísimo y desde que me pidieron que armara una conferencia sobre la responsabilidad ciudadana o los ciudadanos comprometidos y socialmente responsables, dije sí, venga, investigo, la armo, trabajo y presento lo que para mí es uno de los temas coyunturales, fundamentales para pues, no solamente ser mejores ciudadanos, sino cambiar verdaderamente este país, que es la corresponsabilidad. Y quiero hacer un preámbulo, si me lo permiten. Eh, al hablar de corresponsabilidad ciudadana, no estoy hablando de responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, que es un tema, en mi opinión, ya muy manoseado, muy usado al extremo e incluso muy manipulado a los intereses de algunos miembros del sector empresarial. ¿A qué me refiero? Pues que la responsabilidad social corporativa hoy en día en México no es más que mercadeo sentimentaloide. Me ha tocado trabajar en asociaciones civiles, no me refiero a Red Familia, me ha tocado trabajar en empresas en el área de responsabilidad social y verdaderamente he comprendido, con base en la experiencia, no en la teoría, porque en la teoría dicen ser socialmente responsables, pero en la praxis es más que un artilugio, un instrumento más para hacerse de más dinero algunas empresas, no todas, algunas personas, no todas, donde si me compras esto, te doy esto. Eh, si la nómina de tus docentes la pones en mi banco, contratas mi banco para la nómina de tus docentes o credencializar a tus alumnos, te doy eh, la beca eh, para tus alumnos para que se vayan al exterior. No voy a mencionar nombres de bancos, pero trabajé en uno y eso era, o sea, me das, te doy. Y así, pues me vendo como un banco socialmente responsable, un banco que apoya a la educación mexicana. Y son, perdónenme, son patrañas. A eso no me refiero y no me voy a referir en esta conferencia, evidentemente. Al hablarles de corresponsabilidad ciudadana, voy a hablar sobre la tarea, la obligación moral, la responsabilidad compartida del ciudadano, del ciudadano a pie. Cicerón, jurista, político y filósofo romano, decía, el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda ser superior a la ley. Y en alusión a esta frase de Cicerón, escogí esta imagen, una imagen que fue mundialmente conocida y dio a su personaje, a August Landsmacher, lo hizo mundialmente conocido, pasó a la historia, August. ¿Por qué? Porque él era un obrero de los astilleros de Hamburgo en la época de la Segunda Guerra Mundial y en un hecho inédito, ante un evento donde estuvo presente Adolf Hitler, él fue el único de todos los obreros de este astillero alemán que se quedó cruzado de brazos y no hizo el saludo nazi, ¿no? Eso, pues, lo llevó a tener una fama mundial. Él, para mí, es un buen ciudadano. Es un ciudadano que no toleró un poder por encima de la propia ley en su patria. Y por eso inicio con esta imagen fuerte, pero muy clara, de lo que debe de ser la corresponsabilidad ciudadana, incluso cuando se trata de tu propio mandatario o de tu propio presidente, ¿no?
Pues, sin duda, los desafíos de México son tan diversos y de tal magnitud que ningún gobierno puede resolverlos por sí mismos si no cuenta con la participación de una ciudadanía activa, solidaria y comprometida, ¿no?, con los asuntos públicos de su patria, de su país. Por ello es necesario que, y también hay que decirlo, es posible transformar a nuestro país a través de una acción organizada responsable de su ciudadanía. Y la imagen que escogí para esta lámina, pues evoca en mí nostalgia, sin duda emotividad, porque viene a mi memoria la participación no solamente de un servidor, que me dio mucho gusto estar ahí, sino de cientos de miles de ciudadanos que marcharon en el año 2004 en contra de la inseguridad y en la cual todos nosotros unidos, pero en lo esencial y al unísono manifestamos de manera civilizada y respetuosa y pacíficamente nuestra necesidad de seguridad al entonces jefe de gobierno. Ustedes ya saben a quién me refiero. Y bueno, pues diversos teóricos argumentan que en una democracia verdadera, auténtica, la participación de la ciudadanía es la mejor señal del buen funcionamiento de la democracia, ¿no? Además de que legitima a un sistema político, en este caso la democracia. Mediante la participación, un ciudadano aprende más sobre sus propios intereses y también desarrolla una auténtica empatía y mejor entendimiento de los intereses del otro, no nomás de lo que yo necesito, sino de lo que necesita el de al lado, mi prójimo, mi vecino más próximo. Y en esta tesitura se consideran que existen tres condiciones muy, pero muy básicas para que la participación ciudadana exista en un régimen democrático, que es el respeto de las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, y la información y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Sin duda, debe haber instituciones, si no, no podemos estar hablando de un régimen democrático. Debe haber garantías individuales, Estado de Derecho y canales de comunicación y marcos jurídicos claros y sin duda también un marco de derecho, un Estado de Derecho, perdón, que lo respete, que lleve sin duda a la observación y a la legal acción del marco jurídico. Esta frase es buenísima, esta imagen es buenísima, ¿no? Es un monero que retrató la realidad, en mi opinión, que prevalece hoy en día en México. Ya tiene sus añitos esa imagen, pero sigue estando vigente, sin duda. En tu opinión, ¿qué le daña más a México, la ignorancia o la apatía? No sé ni me importa. El mexicano promedio, el habitante, el pueblo, la muchedumbre está retratada ahí. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con muchedumbre y pueblo. Según la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, esta encuesta arrojó que México es un país con muy baja participación de los ciudadanos en asuntos públicos. El 62% contestó estar poco interesado en los problemas de su comunidad y el 71%, lamentable y vergonzoso, contestó que nunca había asistido a una reunión que tuviera por objetivo resolver los problemas de su barrio, de su colonia, de su comunidad. O sea, completa apatía, indiferencia, ni hablemos de eso. O sea, gente que está
literal anestesiada, no solamente de su cerebro, sino de su conciencia social, moral. O sea, no le interesa lo que le pasa al de al lado. Está muy mal, está pésimo. En fin, la ciudadanía en México atraviesa por un complejo, porque muchos dirán, bueno, pues es que es consecuencia de, pues sí, o sea, tiene que ver, o sea, la ciudadanía en México atraviesa por un complejo proceso de construcción caracterizado por la desconfianza entre las personas y con las autoridades, ¿no? Esta desconfianza se debe en gran medida a la desvinculación social que existe actualmente hacia las instituciones, hacia las autoridades, hacia nuestros representantes, y, y, va más allá, ¿no? Porque también tiene que ver esa desconfianza con los vecinos, con algunas incluso asociaciones civiles o religiosas, ¿no? Y es por el desencanto con los resultados también que ha tenido este régimen democrático. O sea, ya hay mucha gente, hay que decirlo, que ya no cree en la democracia y mucho menos en las autoridades o instituciones que han dado a esta democracia joven, pues lo que hoy vemos como país, como nación. O sea, se ha construido recientemente, estamos hablando del 2000 a la fecha, cuando hubo esta alternancia en el poder. Entonces, sí estamos ante una democracia joven, incipiente, pero sin duda creo yo, y hago votos, porque estamos ante un hecho inédito, porque hay una democracia pujante, o sea, no nos queremos dejar vencer por el desánimo, la gran mayoría de los mexicanos. O sea, sí estamos conscientes que hay desconfianza, sí hay un desencanto, pero también hay esperanza en que esto puede cambiar. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Esta imagen es buenísima porque retrata, pues, en dónde, para muchos, en dónde yace la diferencia entre, pues, la ciudadanía japonesa, la vida en Japón y la ciudadanía mexicana o latina y la vida de este lado del mundo, ¿no? La lógica japonesa dice, si alguien puede hacerlo, significa que yo también puedo hacerlo. Si nadie puede hacerlo, significa que debo de ser el primero en hacerlo, versus la lógica latina y mexicana, obviamente. Si alguien puede hacerlo, que lo haga él. ¿Yo por qué? Si nadie puede hacerlo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Que lo haga él. Esa negligencia, indiferencia, pues es la que nos tiene inmersos en este boquete de crisis y de problemas sociales que simplemente aquejan a todos por igual, de una o cierta manera nos afectan a todos. Y aquí quiero hablarles un poco más de lo que es la corresponsabilidad para que quede aún más claro, si es que no ha estado claro hasta ahorita. La tarea social es corresponsabilidad de todos, sin excepción, de todos los ciudadanos. Por ello, el ciudadano modelo no se esconde en la colectividad para rehuir de sus obligaciones ciudadanas, sociales. Responde al llamado sin esperar a que otro se adelante a la realización de la tarea que le corresponde a todos. Incluso la realiza desde el anonimato. El buen ciudadano, ya vamos a ver en qué consiste ser buen ciudadano o ciudadano modelo, incluso no espera reconocimiento por realizar la tarea, la hace desde el anonimato, no espera salir en la portada de una revista, ser condecorado como el ciudadano del año o simplemente tener miles de likes o seguidores en redes sociales o se toma fotos para que todos se den cuenta que es buen ciudadano, un ciudadano modelo. No, por favor, quítense esa idea. Hagámoslo desde el anonimato. Y créanme que con el ejemplo vamos a arrastrar, vamos a convencer a más personas.
ese ejemplo de una ciudadanía auténtica. Si no buscamos el reconocimiento, incluso en lo personal, a nivel personal, créanme, la frustración va a ser menos o no va a haber frustración. Si estamos esperando el reconocimiento por lo que me corresponde hacer, créanme que se van a decepcionar y a mitad del camino o al inicio van a decir, esto de ser ciudadano modelo no es para mí. Y se van a dar la media vuelta y van a decir, prefiero flotar, ser masa, ser muchedumbre, que volverme a comprometer. ¿Por qué? Pues porque nadie me lo reconoció, nadie ni siquiera me dio las gracias por no tirar mi basura o por recoger la heces fecal de mi mascota. No esperemos el reconocimiento. Eso es la corresponsabilidad auténtica. Los ciudadanos modelo se involucran de manera activa en su comunidad para lograr el bien común, no propio, común, como un conjunto de voluntarios conscientes, frecuentes y constantes. Conscientes, frecuentes y constantes. Saben trabajar de manera organizada. Organizada. Es algo que le cuesta mucho al mexicano. Están bien informados y son críticos, constructivos y propositivos de la autoridad. Constructivos y propositivos. No nada más me quejo y me quejo, que es el deporte, además del fútbol, el deporte preferido del mexicano. Y agarran las redes sociales como muro de lamentación y se vuelven todos unos flamantes comentócratas, ¿no? La comentocracia en redes sociales es estupenda, es magnífica estar leyendo. Por un lado te ríes y por otro lado dices, bueno, todo el mundo sabe de todo, pero nadie hace nada. Todo el mundo comenta todo, pero nadie da el primer paso para que las cosas cambien. Simplemente comentas y comentas y ya. Vamos a decirlo de otra manera para que quede aún más claro qué es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es como la ciudad más limpia que exista, ¿no? Que te imagines, no sé cuál sea, imagínate la ciudad más limpia que hayas conocido, que sepas que existe. Bueno, pues no es la ciudad más limpia porque tenga a los mejores barrenderos del mundo o tenga el mayor número de cestos o botes de basura. Es la ciudad más limpia porque todos sus ciudadanos están conscientes y saben que no deben de tirar basura en las calles. Y lo hacen. Lo hacen no porque haya una autoridad, sino porque están conscientes y saben que eso es lo mejor para todos, porque es el bien común. Es común ese bien, es de todos, que esa ciudad esté limpia. Eso es la corresponsabilidad. No cuántos botes de basura o barrenderos contrata el gobierno para limpiar la ciudad, sino que los ciudadanos, sin esperar que al día siguiente pase el camión y digan, bueno, al día siguiente pase el camión y que limpie mi basura, que la recoja, no la tires. Es muy paradójico, incluso gracioso o incluso vergonzoso ver cuánto cuesta la educación de un mexicano. Y a esto me refiero con que el mexicano no tire basura. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la educación de un mexicano? La educación, la formación. $1.50. Y pues, se preguntarán, ¿cómo que $1.50 vale educar a un mexicano? Educarlo para que sea buen ciudadano y no tire basura en las calles o no tire la colilla de su cigarro o levante la heces fecal de su mascota o no tire el chicle en la calle. ¿Por qué vale $1.50? Vale $1.50 porque es lo que le cuesta al mexicano cruzar el río Bravo legalmente. Porque del otro lado, en Estados Unidos, pregúntenme si el mexicano que aquí tira basura, que aquí tira la colilla de su cigarro, el chicle, no levanta la heces fecal de su mascota, pregúntense ustedes si ese mexicano lo va a hacer en Estados Unidos. Pues claro que no. Eso es lo que vale la educación de un mexicano. Cruzan el río Bravo y en Estados Unidos son excelentes, impecables, notables ciudadanos. Allá no hacen todo lo que aquí hacen, ser malos ciudadanos.
ser pueblo. Allá son ciudadanos notables, sobresalientes. Allá sí respetan las normas de convivencia. Aquí no. En fin, dice Gabriela Mistral, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. No te esperes a que los demás lo hagan. Hazlo tú. No importando que nadie te esté viendo, no importando que nadie te lo reconozca o te lo agradezca, hazlo tú, porque a la larga, en verdad, tú vas a ser el beneficiado. No en ese momento, a lo mejor. A lo mejor ni siquiera es tu basura, pero a la larga te va a beneficiar a ti. Tipos de personas según la calidad de su participación. Ahora ya vamos entrando en materia, ¿no? El primero, el habitante, también conocido como pueblo o muchedumbre, ¿no? Y usado por de manera política y electorera, pues como se le antoje al político en turno, ¿no? Ese habitante que flota, ¿no? Que no hace nada, que simplemente es masa, es una masa amorfa y que solamente cuando se trata de ir a marchar, darles tortas, su frutzi y una manzana, ahí van, como masa. No saben qué están haciendo, no saben por qué están ahí, pero van porque les van a dar su torta. Ese es el habitante, ¿no? No se involucra en ninguna, pero sí, de ninguna manera en su comunidad. Su actitud es aletargada y negligente. Refleja que no es consciente de los problemas de su alrededor. Mientras él esté bien, no importa que todo esté mal. Así. O sea, no es un, pues sí, está flotando. No tiene voluntad. ¿Por qué? Podría decirles que en gran medida se debe al asistencialismo, al paternalismo de ya varias generaciones atrás, de gobiernos que nos han precedido, donde acostumbraron a las personas a estirar la mano y a recibir todo de papá gobierno y no ser responsables de sus actos y de lo que sucede. Y aquí en el habitante se presenta un fenómeno, un régimen, o bueno, un sistema político muy usado por los políticos, que es la oclocracia, que es, según Polibio, un historiador griego, es cuando la decisión no la toma la ciudadanía, sino el pueblo. Cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es el peor de los sistemas políticos. Es el último estado de la degradación del poder. Es decir, es la degeneración de la propia democracia. La oclocracia es lo más vil. ¿Por qué? Porque se nutre del rencor y de la ignorancia del pueblo. ¿Les suena familiar? Hay un demagogo ahorita en Palacio Nacional que usa la oclocracia con sus consultas populares. Eso es oclocracia. O sea, con cierta demagogia y populismo, abuso y me aprovecho del rencor de la gente, de la ignorancia de la gente, para que decidan, obviamente, lo que yo quiero que decidan. Lamentable, ruin, también hay que decirlo. Ciudadano indiferente. Ya estamos un nivel adelante del habitante, ¿no? Observa problemas a su alrededor sin hacer nada por solucionarlos. Tiene una actitud egoísta e indiferente. Yo le llamo un narcisista colectivo. O sea, me preocupo por mí estando en una colectividad y no me pidas más. O sea, estoy consciente, ¿no? De los problemas, los veo, pero no me pidas hacer nada. O sea, el habitante prácticamente ni estaba consciente, estaba letargado, estaba como anestesiado de su conciencia. Pues ya por lo menos ya
está más informado, pero de todas maneras no quiere hacer nada, en pocas palabras. No participa en acciones voluntarias, colectivas, organizadas. Sí se mantiene informado, pero no interesado en los asuntos públicos del país. Ya, el siguiente paso ya es el ciudadano pasivo. Interviene poco en los asuntos públicos, no se involucra en los asuntos de su comunidad, a menos de que obtenga un beneficio propio. O sea, estoy un poco más consciente, pero ¿qué me das a cambio si participo? Incluso hay quienes hasta buscan algún puesto de elección popular, de mayoría, para ubicarse y estar viviendo del erario público. Pero dices, va, está bien, por lo menos está ayudando, pide algo a cambio, pero ya, es un egoísta que quiere sin duda algo a cambio de su participación, pero bueno, ya por lo menos ya no es indiferente o ya no es la más amorfa. El ciudadano activo, ¿no? Interviene en los asuntos públicos y de la comunidad y se une a grupos organizados, se informa y usa su voz para el bien común. Es un voluntario frecuente. Ya, por lo menos ya es activo. Pero ya el mejor de todos es el ciudadano modelo, que interviene de manera activa en los asuntos públicos que afectan a la comunidad, se mantiene bien informado, es crítico, constructivo y propositivo de la autoridad, da apoyo a las instituciones nacionales y sabe trabajar en otros y con otros de manera organizada. Es un voluntario consistente, frecuente y constante, que tiene sin duda un impacto en su organización, en su entorno, en su comunidad, en su colonia o en el partido político donde esté. Se preocupa por la construcción del bien común, vota y acompaña a sus representantes electos. O sea, ya es una participación más organizada, más frecuente, más propositiva, más crítica. Ya es una persona involucrada casi pues 24/7 en los asuntos públicos de su país. Tipos de participación ciudadana. La participación política, por un lado, está, que es todo tipo de actividad relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la designación de gobernantes y políticos, ¿no? Así como la forma de buscar que rindan cuentas, darle seguimiento a su diputado del distrito, en fin. Esa es la participación política. La participación cívica es ya, estamos hablando de los niveles de participación electoral en México. Bueno, antes de pasar a la participación cívica, sí quiero mencionarles algo. Sin duda, la cuestión política en México, como lo había mencionado, estamos ante una democracia joven. Entonces, sin duda, hay todavía muchas áreas de mejora en nuestra democracia y hay mucho que hacer todavía, pero hay que decirlo, la participación política en México es comparable con la participación de países como Francia, Estados Unidos y España. Sin embargo, a pesar de que hay una participación fuerte, política, también hay que decirlo, ha ido a la baja o más bien ha ido a la alza el descrédito y el abstencionismo. O sea, cada vez y en cada elección, cada 3 años por lo menos, más gente deja de votar o se abstiene de votar porque simplemente ya están hartos de que la alternancia sea rojo, verde, azul, amarillo, no da ni cubre sus expectativas ni las necesidades que tiene puestas, o más bien las expectativas que tiene puestas en pues en los candidatos, lamentablemente. Pero digamos que la forma más común de participación política de los mexicanos son pues conversaciones de café sobre temas políticos, asistencias a reuniones de cabildo local, ¿no? Participa, sí, también en marchas y en manifestaciones públicas, también, o sea, sin duda, las marchas y las manifestaciones o los plantones en algunos casos
parece ser que van a ser las formas más asistidas de que una persona considere que está participando políticamente. Está mal o es muy reducido en ese aspecto, pero bueno. Participación cívica. Ahora sí, es todo tipo de actividades sociales enfocadas al mejoramiento de la comunidad del ciudadano o fuera de ella. Su principal finalidad es la defensa de los intereses sociales y la creación de una conciencia social. Esa es la participación cívica. Aquí el contexto de esta participación cívica es que la mayoría de los ciudadanos consideran que la ley se respeta poco o nada. Y esto resulta preocupante, ya que después de que este es el indicador más claro de contar con un Estado de Derecho efectivo. La falta de confianza en los gobiernos municipales, estatales y el federal es preocupante, ya que el ciudadano no se relacionará con los gobiernos para resolver problemas, ni los verá como entidades que existen para su beneficio. Entonces, es preocupante el contexto, pero más o menos es también algo que está tomando cada vez más el ciudadano en sus manos. Al haber ya un descrédito cada vez creciente y preocupante, cada vez más el ciudadano está siendo más participativo de manera cívica. La participación solidaria es todo tipo de acciones organizadas donde las personas donan su tiempo de manera desinteresada, su talento y sus recursos en beneficio de los grupos vulnerables que ellos consideran que necesitan de toda la ayuda y que a veces el propio gobierno los rebasa. O sea, es decir, el problema rebasa al propio gobierno y aquí es donde los ciudadanos se organizan y participan de manera organizada, ¿no? No solamente de manera individual, sino ya empiezan a formar organizaciones para apoyar a esos grupos vulnerables. Aquí el contexto nos lo dice la encuesta nacional sobre la calidad ciudadana, que las formas más, digamos, que más comunes o de mayor participación solidaria que se dan en nuestro país son las asociaciones religiosas, las asociaciones de padres de familia y las organizaciones deportivas. Es ahí donde los ciudadanos depositan su confianza y participan de manera más activa y frecuente. Y hay muchas más, pero esas son las tres principales, ¿vale? Y también hay que decirlo, por otra parte, el 46% de los ciudadanos nunca han pertenecido a ningún tipo de organización o grupo social o partido. Y esto es preocupante porque esa casi mitad de la población de este país puede y debe de participar, no debe de quedarse como habitante, como masa flotante, amorfa. Y haciendo una comparativa, si me lo permiten, con nuestro vecino del norte, con Estados Unidos, si bien hay muchos vicios en la comunidad anglosajona, también hay que decirlo, hay muchas virtudes o hay muchas fuerzas que nacen de la ciudadanía. Hay una fuerza social fuerte, sólida. ¿A qué me refiero? Que en Estados Unidos estamos hablando que hay alrededor de 2 millones de organizaciones de la sociedad civil, mientras que en México habemos más o menos unas 20,000 organizaciones de la sociedad civil. Estamos viendo esta comparativa y con esto quiero mostrarles que por algo la sociedad anglosajona, cuando se propone algo y cuando hay un tema que les es común o que simplemente hay un grupo vulnerable que necesita del apoyo de toda la comunidad norteamericana, ahí están apoyando, ¿no? Y por eso, pues hay no sé cuántos teletones al año, hay 2 millones de organizaciones. O sea, si hay un grupo vulnerable, por más pequeño que sea, si hay una causa que necesite del apoyo de una organización, se crea esa organización para apoyar esa causa o apoyar ese grupo. Por eso son más o menos 2 millones de organizaciones, mientras que aquí somos 20,000. Pues ya nada más ustedes saquen sus conclusiones. ¿Qué le hace falta a México que tiene Estados Unidos y que puede tener también México? Estoy convencido, hago votos porque esta sociedad civil se organice más y mejor.
Bueno, pues evidentemente la imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Esta imagen es del sismo del 2017. Esos son los esfuerzos un tanto esporádicos, aislados de la sociedad civil mexicana que merecen todo mi respeto y admiración. Lamentablemente, solamente cuando sucede un sismo es cuando toda la sociedad se une al unísono para apoyar una causa. Ojalá, digo, no espero que haya más sismos, pero ojalá no esperemos a que haya un sismo para que realmente toda la sociedad de manera homogénea se organice y trabaje. Esta imagen también es muy buena. ¿Quién quiere el cambio? Por otro lado, ¿quién quiere cambiar? Pues nadie, ¿no? Todos quieren que el mundo cambie, pero nadie hace nada en su esfera, en su familia, en su colonia, en su casa, para que el mundo cambie. Todos estamos esperando que cambie de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Debemos generar conciencia, sin duda alguna, sobre la participación ciudadana e iniciar un proceso de transformación auténtica, no la transformación caricaturizada del gobierno, sino una auténtica transformación que surja desde la ciudadanía, desde nosotros, y no esperando que la venga de parte del gobierno. Dejando de ser habitante, dejando de ser masa amorfa, para ser ciudadano ético, que promueve la transparencia y la rendición de cuentas de sus gobernantes, y demostrándolo esto en 3 ámbitos: cívico, solidario y de un interés público. Pero la pregunta del $1,000,000, ¿cómo se logra un cambio verdadero en la participación ciudadana? Bueno, pues con participación, dejando la anestesia local, dejando la actitud aletargada, indiferente, negligente, y saliendo de esa esfera, de ese status quo de confort y haciendo algo. No quiero que seas presidente, no quiero que seas diputado, no quiero que seas el empresario más rico y acaudalado de México, no. Te invito a que dejes de tirar basura, te invito a que dejes de tirar la colilla de tu cigarro, te invito a que dejes de tirar la goma de mascar en la calle, te invito a que recojas la heces fecal de tu mascota, te invito a que no te pases un alto, en fin, o sea, esos pequeños cambios te han demostrado que a la larga generan un gran cambio. A lo mejor no lo vas, pero que tú tengas la firme convicción, el sueño, ¿por qué no? La locura de que algún día tus hijos, tus nietos lo van a ver, y que ese sea, pues, tu motivación. Punto. Dice Platón, filósofo griego y maestro de Aristóteles, el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Si queremos, y hago aquí un llamado a todos los que nos están viendo, amigas y amigos, si queremos que las cosas cambien de manera verdadera, auténtica, empecemos de manera responsable involucrándonos en los asuntos públicos. Y eso tiene que ver con la política, con la res pública. Somos animales políticos desde el punto de vista aristotélico. Hagamos política, política ciudadana, no politiquería barata, que es la que nos han ofrecido como atole con el dedo durante años, años. Cualquier partido político, lamentable. Yo llevo mi basura conmigo hasta depositarla en un basurero. Ese es un pequeño cambio. Y yo invito a que lo hagamos un hábito para que después veamos el cambio, en verdad. Y aquí una forma de alcanzar una verdadera participación ciudadana en todos los órdenes de la vida pública, ¿no? Y esto es reconstruyendo el tejido social e influyendo de manera determinante en los temas claves de México. Eso hay que hacer, ¿no? Y para eso hay que abrir
canales de participación de y para los ciudadanos, dar visibilidad y facilitar el acceso a los ciudadanos a las organizaciones de la sociedad civil organizada, generar, perdón, dije una tontería, a las organizaciones de la sociedad civil, generar espacios de diálogo e intercambio de experiencias entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, construir una ciudadanía participativa y comprometida. Esto es, identificar y promover las mejores prácticas en la integración y organización de los voluntarios en las organizaciones de la sociedad civil, canalizar la inquietud individual hacia la participación organizada. La inquietud que tú tengas, canalízala, enfócala en una organización ciudadana. Tercero, influir de manera determinante en los temas claves de nuestro país. Esto es generar una interlocución efectiva entre la sociedad civil y el gobierno. Dicho de otra manera, y esto a modo del principio de un principio clave en la participación ciudadana, que es el principio de subsidiariedad. Tanta ciudadanía como sea posible, como tanto gobierno sea necesario. O sea, más ciudadanía, menos gobierno. Más ciudadanía, menos gobierno. Eso es el principio de subsidiariedad. Y aquí, pues, una imagen también que a mí me mueve. Si la gente supiera el poder que tiene, el político, chiquitín, uno solo, caería. Cualquier político, en cualquier latitud, en cualquier situación, en cualquier tiempo, ha caído por una ciudadanía participativa y organizada, responsable. Con esto concluyo. Cada día somos más los que transitamos de manera efectiva, eficaz y corresponsable el camino de la ciudadanía plena y participativa, lo que se traduce en buenas noticias para nuestro país, sin duda alguna. Estamos ante un momento coyuntural fundamental y estoy convencido de que la ciudadanía está tomando las riendas en sus manos, ¿no? No cabe duda que todos podemos hacer algo por alguien, por todos. Y como diría Kennedy, en realidad todos debemos hacer algo por alguien, por todos. Las cosas difíciles, créanme, a veces son tan difíciles que parecen imposibles de hacer. Y sin embargo, seguimos haciéndolas porque la recompensa es grande, tan grande que vuelve agradable lo que parecía difícil. Es posible lograr una participación ciudadana de calidad que se traduzca en la construcción del bien común para México, para nuestro México. Ya créanme, dejó de ser una opción para todos y ahora es una obligación moral y una corresponsabilidad de cada uno de los mexicanos, sin excepción alguna, sin excepción. La imagen también es muy fuerte el mensaje. ¿Qué significa ser libre? Bueno, pues ser libre es pensar en ciudadanos y no en pueblo, no en una masa amorfa, vilmente utilizada y usada como marioneta por los políticos. Se busca hashtag gente libre. O dicho en otras palabras, como lo diría Apuleyo, que es escritor romano, uno a uno todos somos mortales. Unidos somos eternos. Con esto cierro esta charla, conferencia, webinar. Ahora quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario que surja ahorita con la moderación de Romy. Muchas gracias a todos.